media.unam.edu.ar Link Radio. UNAM en línea, la información que necesitas para comenzar el día. La lectura puede ser entendida como la experiencia social que contempla al lector, al texto como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora, sus autores tienen la palabra. Y en el espacio de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones, les contábamos, ya teníamos prevista la visita y está en los estudios de la radio, el doctor Pedro Guridi. Es profesor, es licenciado en Historia, además es abogado, y en esta oportunidad... y además fue conductor de un programa de música vasca aquí en nuestra radio entre el 2010 y 2013, así que también es parte de nuestra familia de alguna manera de FM Universidad. En esta oportunidad vino para contarnos acerca de un libro que está próximo a salir, publicado por la editorial de nuestra universidad. Se trata del libro El artiguismo y su legado. Pedro Félix Guridi, nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y radicado en Posada desde 1980. Bueno, tiene trabajos difundidos en internet sobre el Congreso Oriente, el campamento de Ayuí y temas generales. Y hoy viene a compartir un poco y hablar de la historia, de nuestra historia y lo que ha sido el rol de Artigas, ¿no?, en la construcción de nuestra patria. Muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por conversar conmigo. Y un saludo para toda la audiencia. Bien. Y el artiguismo y su legado, ¿cómo surge esta obra? Bueno, está próxima a salir en nuestra editorial. ¿Cómo surge? Y bueno, y después vamos a entrar un poquito a hablar acerca de... Tiene un proceso bastante largo y en cierto modo accidentado, y podemos rastrear su comienzo en el año 2010. Cuando llegó a mi conocimiento que en la ciudad de Entrerrianas de Concordia se estaba por hacer un homenaje al éxodo oriental, pero advertí que las autoridades concordienses consideraban el hecho un mero refugio del pueblo oriental, algo como extraño a la historia de Entre Ríos y de la Argentina. Y me propuse corregir eso y hice una especie de libro sobre el campamento del Ayuí. Y después, más adelante, me di cuenta que eso era insuficiente porque el gran público no conoce que en el campamento del Ayuí, precisamente ahí fue donde nació el federalismo argentino, que hoy es la parte vertebral de nuestra organización política. Bien, así que el punto inicial para poder contar un poco esa historia y ese largo proceso de lucha, el rol protagónico de José Gervasio Artigas en la construcción política. Y bueno, ¿cuál es, desde dónde partimos para contar los inicios de, bueno, lo que luego terminó? Bueno, ¿desde dónde partimos? Exactamente. El libro realmente se estructura como en tres nudos. Una base que es precisamente el origen. José Artigas fue un oriental. El hecho de que haya nacido en la banda oriental no es anecdótico simplemente. Explica toda su carrera. No es lo mismo que hubiese nacido, no sé, en San Juan como Domingo Faustino Sarmiento o en Salta como Güemes. La banda oriental constituía y constituye un pueblo muy particular, con un origen
una formación y unas vivencias que no se dieron en otra parte. Solamente se dieron cosas parecidas en Entre Ríos. Entonces, esa sería la base primera. ¿Por qué el artiguismo surgió en ese lugar, en esa región? Después de ahí, el eje principal es el cómo se dio la secuencia de hechos que llevaron al artiguismo. Porque desde el punto de vista histórico, explicar el cómo es comenzar a explicar el por qué. Y finalmente, algo que sí que el gran público no conoce es la enorme relevancia que tuvo esa labor en nuestra formación institucional. Muchos consideran a José Artigas un simple precursor. No, él trazó un plan que después, seguido por Justo José de Urquiza, nos dio lo que hoy nosotros llamamos la República Argentina. Estos tres elementos estructuran el libro. Y Artigas con, gran caudillo del Río de la Plata y gestor de la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Todos los valores que entrañaba. Artigas aparece como un verdadero estadista, precisamente, y su prédica es esa precisamente, la de los pueblos libres, la libertad de los... En realidad, Artigas tuvo el genio de darse cuenta que la revolución que estaba desviada tenía un camino para regresar a lo que él consideraba su itinerario inicial, su punto de partida, y estructuró toda su doctrina buscando precisamente eso, recuperar el impulso inicial de la revolución. Y esa fue la lucha de Artigas, que después, al fracasar él, dio origen a las terribles luchas civiles, las guerras civiles que ensangrentaron nuestro país prácticamente hasta 1880. Esa fue la cuestión. Y uno de sus claras puntos centrales en la lucha fue enfrentarse al centralismo de Buenos Aires, ¿no? Bueno, sí, se dice centralismo, pero en realidad me gusta usar otra palabra, hegemonismo. Porque el centralismo, cualquiera sea la definición que se le dé, porque no hay una sola definición de centralismo, implica una autoridad legítima o reconocida por todos. Y en este caso se trataba de una autoridad local, la de Buenos Aires, que pretendía imponer sus dictados a los demás. Entonces yo hablo hegemonismo más que centralismo en sí. Esa es la cuestión. Y él llevando las banderas del federalismo. ¿Podríamos sintetizar cuáles eran esos valores o, digamos, qué implicaba toda esa lucha, como dice usted, contra la hegemonía y los valores que sostenía Artigas en ese escenario complejo? Podemos partir de una expresión, si mal no recuerdo, del historiador Tulio Alperín Dongui, el más importante historiador argentino vivo, que él afirma que los pueblos, y tacientemente se refiere a los pueblos orientales y entrerrianos, advirtieron que los gobiernos de Buenos Aires no pretendían destruir el antiguo régimen colonial, sino heredarlo. Claro, entonces Artigas planteó la libertad, lo que diríamos la autonomía, la autodeterminación, mejor dicho, de los pueblos, como la base de toda la revolución. Eso lo dijo claramente, que la autodeterminación de los pueblos era el eje de toda la revolución. Ese era el presupuesto. Luego, los pueblos libres, todos en igualdad de derechos, tendrían que asociarse, constituir una confederación y luego reunir un Congreso General Constituyente legalmente. ¿Qué quiere decir legalmente? Hecho o convocado por una autoridad. ¿Y dónde estaba esa autoridad? No estaba en una ciudad determinada, estaba en la voluntad conjunta de los pueblos reunidos. Es decir, viene a ser lo que después nosotros conocimos en época posterior como el Acuerdo de San Nicolás. Eso estuvo ya preanunciado por Artigas, porque lo que sorprende es que Artigas diagramó todo un proceso de varias etapas, libertad de los pueblos primero, constitución de las provincias, la banda oriental fue la primera, confederación, Congreso Constituyente y República, y eso fue lo que tal cual siguió después Justo José de Urquiza.
Y tuvimos, ¿no es cierto?, la organización nacional. Bien. Y ¿cuál, si podríamos decir, bueno, el legado que ha dejado hoy y la vigencia de este proyecto artiguista? Bueno, basta leer el preámbulo de la Constitución para encontrar todo el programa de Artigas, ¿no es cierto? Son las provincias las que en conjunto, libre y soberanamente, deciden asociarse para constituir un Estado que tiene por fin, ¿no es cierto?, afianzar la justicia, promover el bienestar general, proveer a la defensa común, etcétera, etcétera. Creo que el mejor, digamos, testimonio del legado de Artigas se encuentra ahí en el encabezamiento de nuestra Constitución. La verdad que es una clara síntesis de una larga lucha y conquista. Indudablemente. Indudablemente. En nuestro país. Bien. Y volviendo al libro, bueno, me imagino que estará próximo a imprimirse y a presentarse y después, bueno, ¿cómo hacer el recorrido para poder compartir también esta obra? Bueno, la difusión quedará a cargo principalmente de la editorial universitaria a través de su red. Pero también tenemos el proyecto de poder distribuirlo en Entre Ríos y quizá posiblemente, eso todavía no es seguro, en la República Oriental del Uruguay. Pero es algo que todavía no está confirmado. Bien, y sí, es una historia común, ¿no?, que nos atraviesa en toda la región. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bien. Pedro, un placer poder compartir esta charla y este fragmento de nuestra historia también, que bueno, realmente importante para poner en valor siempre, ¿no?, todos estos hechos y la gran gesta también de José Gervasio Artigas, que bueno, los frutos los vemos hoy, aunque se sigue todavía día a día planteando... quedaría una pregunta en el tintero, y es decir, ¿hasta qué punto nosotros somos dignos de la memoria y del esfuerzo de Artigas? Y eso es una cosa que tiene un final abierto, esa es la verdad. Bien, muchas gracias, Gracias Pedro, a ustedes. un placer. Pedro Félix Guridi es profesor de historia, licenciado en historia y abogado también, que ejerció la profesión hasta el 2016. Bien. Sí, sí. Bien. Y hablábamos fuera de aire esto de bueno la historia y la carrera de abogacía que atraviesa mucho y justifica, sobre todo en los primeros años, digamos, cuando comenzamos a estudiar la carrera, la parte de historia constitucional y todos estos temas que son realmente apasionantes, ¿no? Sí, para poder entender. Y es bueno clarificarlos con mira a la juventud, al futuro, que sepan dónde están parados y todo lo que se ha hecho al servicio de ellos y que sean conscientes de eso, que las libertades no se regalan, las instituciones tampoco, todo ha costado no solamente esfuerzo, sino también muchísima sangre y que esperemos que eso no vuelva a suceder. Pero eso depende de cómo las nuevas generaciones sean conscientes del legado que han recibido, sepan transmitirlo y sepan acrecentarlo. Lo hagan propio. Bien, Pedro, muchas gracias nuevamente. Pedro Guridi, autor del libro El Artiguismo y su legado, que está próximo a salir, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Misiones. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales REUN, una editorial que brilla con luz propia.